Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Que Dios les guarde y gracias por permitirnos entrar en sus casas en todo tiempo. Soy su servidor, el pastor Arturo de la Fuente, y le ruego, como siempre, si le gusta la palabra, compártala con alguien, que corra la palabra de Dios. Aleluya. Bueno, esta mañana quiero compartirles algo sobre algo que me pasó, sobre lo que yo creo fue un sueño, una revelación que Dios puso en mi vida. Y en ese sueño veía cosas que en su momento se los compartiré, y quiero que abra su corazoncito, porque a mí la verdad es que me impactó ese sueño, esa revelación de parte de nuestro Dios. Aleluya. Señor, en tus manos encomendamos esta palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalécenos, Señor. Amén. Bueno, quiero empezar con el libro de Romanos, capítulo 13 y versículo 11, que dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora, 2021, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Queridos amigos, es importante, hermanos, hermanas, un saludo a mi hermana Alejandra. Queridos hermanos, las cosas en el mundo espiritual están cambiando y no podemos permanecer adormecidos, como inconscientes o como aletargados ante las cosas que están sucediendo. Nosotros somos respetuosos de todas las ideologías, de todas las maneras de pensar, pero somos luchadores que piden a las autoridades y a todos en general que también sean respetuosos de nuestra manera de pensar. El versículo que le acabo de mostrar dice que debemos de conocer el tiempo, y yo me atrevería a creer que son tiempos difíciles, peligrosos. Voy a poner un ejemplo y quiero sentar nuestra posición, nuestra manera de pensar y de vivir. Nosotros somos cristianos, somos pro Biblia, somos pro la palabra de Dios, respetuosos de lo que las autoridades decidan, de lo que las gentes peleen y crean que son sus derechos. Nosotros nos apegamos a la palabra de Dios. Por ejemplo, las leyes mundiales han establecido que el aborto es legal. Y bueno, nosotros quisiéramos resguardar la vida de los pequeñitos, de los preciosos bebés, pero es un río muy poderoso. Todo el mundo está apuntando hacia allí, en pro del aborto. Y al último tenemos que decir: Señor, no podemos hacer nada más que orar y enviar un mensaje como esto. Pero el problema va a ser, y quizás en algunos lugares ya es, cuando la misma ley diga que el médico que no realice un aborto podrá ser suspendido de su patente como médico, podrá ser cancelada su cédula profesional porque no acató los mandatos de la ley. Y entonces nosotros decimos: ¿y qué de nuestros derechos? Como cristianos, como creyentes, como gente con otra mentalidad. La gente, el poder, la autoridad establece y nosotros respetamos sus leyes, que está permitido que se una un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. ¿Y qué va a suceder el día en que digan que el sacerdote de la parroquia tendrá que casarlos?
quiera o no quiera. El pastor de la iglesia tendrá que casarlos. Y entonces yo digo, ¿y qué de nuestros derechos? ¿Por qué pisotean lo que nosotros sentimos, nuestra esencia? Ellos tienen sus derechos, ¿y nosotros? ¿Cuándo serán respetados nuestros derechos? Y así sucesivamente, la eutanasia, que es la muerte de los viejitos, ¿qué del médico que tenga otra moral diferente, otro sentir diferente? ¿Seremos arrasados por las nuevas leyes? Por eso la Biblia nos dice que tenemos que conocer el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño. No podemos seguir viviendo como que nada está pasando, porque estar adormilado significa, estar ajeno a lo que está sucediendo, a lo que está pasando en el mundo espiritual. Vivir como indiferentes, pero viendo la situación como se encuentra, me atrevo a decir que probablemente lo próximo sea la persecución de quienes no piensen como ellos. La ley establece que los niños tienen derecho a escoger su nueva identidad y que si algún padre interfiere en los deseos del niño, de un niño de 6, 5, 4, no lo sé, años, el padre puede perder la patria potestad. Y esto es contradictorio. En los Estados Unidos, por ejemplo, un joven no puede comprar una cerveza a los 18 años no puede comprar una cerveza, pero sí puede comprar un arma. ¿Qué de los derechos de los padres para educar a nuestros hijos como nosotros querramos? ¿Cómo es posible que no puedan comprar una cerveza, pero sí pueden comprar una ametralladora, una escopeta? Eso es lo que quiero decirles esto. Queridos hermanos, lo próximo que se viene es una confrontación o una persecución de los que piensan de esta manera contra los que pensamos de esta otra. Y esta predicación es, primero, una voz pidiendo que respeten también nuestros conceptos, nuestras maneras de pensar y de ser. Y segundo, que nosotros necesitamos despertar de este sueño, porque las cosas están cambiando en el mundo espiritual, en el mundo natural también. Dice la palabra de Dios que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y yo me atrevería a decir, porque lo dijo Pablo y lo dice la palabra de Dios, parece que estamos más cerca del final de nuestro viaje en esta tierra a los que estamos esperando el regreso de Jesucristo. El versículo que sigue de Romanos 13 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Queridos hermanos, hay un tiempo que se le ha concedido a la maldad antes de que Cristo regrese. El reino de las tinieblas, parece que la maldad va multiplicando, pero parece que está por terminar. La noche está avanzada, se acerca el día. ¿Y el día cuál es? Bueno, el día es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos desechar las obras de las tinieblas y vestirnos con las armas de la luz. Queridos hermanos, es tiempo de portar las armas de nuestro reino, y estoy hablando de armas espirituales: oración, ayuno, lectura de la palabra, intercesión, ruegos. Y cuando dice que desechemos las obras de las tinieblas, Dios nos está diciendo: el que robaba, no robe más, sino trabaje con sus manos, haciendo lo que es bueno. Apocalipsis 22:6, el Señor le dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
Y en el versículo 11, la Biblia católica, cristiana, nos dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. ¿Por qué está diciendo Dios en su palabra? Bueno, si ya tuviste una preferencia de vivir en la injusticia, bueno, pues disfruta de los últimos tiempos antes de que venga el Señor a juzgar a los vivos y a los muertos. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Les está diciendo al mundo en general que vive en contra de la palabra de Dios que gocen de sus preferencias, aunque sean contrarias a la palabra de Dios. Pero luego le dice a este otro grupo: el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, dice el Señor Dios Todopoderoso, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derechos al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Queridos hermanos, nosotros tenemos que definir el bando en el que estamos. Si vas a ser un creyente, católico, cristiano, como tú quieras llamarte, decídete a vivir en la luz del reino al que perteneces. Y los demás ya decidieron y están viviendo, como dice la palabra de Dios, haciendo leyes que ante los ojos de Dios son injustas. ¡Ay!, dice el profeta Isaías, ¡ay de lo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno! Nosotros necesitamos aprender algo en este tiempo. Y esta palabra obviamente es para ti que crees en Dios. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. También creemos en la Virgen María, pero la Virgen hoy no entra en este contexto. Te voy a decir por qué. Cuando nuestro Señor Jesucristo se fue de la tierra, le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque enviaré al Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad. No le asignó el privilegio de guiar a todos sus seguidores, a nadie más que al Espíritu Santo. Y en Isaías 48, 17, dice la Biblia: así ha dicho Jehová, Yahvé, como le quieras llamar, Dios, el Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, Dios tuyo, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes de seguir. Hay muchas cosas que nosotros hemos aprendido que no son provechosas. Y Dios dice: yo te voy a enseñar provechosamente, es decir, a vivir que traiga provecho a tu vida, que traiga beneficio, que traiga bendición, que sea conveniente, que sea valioso, que sea fructífero, remunerado, positivo, rentable. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos y decirnos, que Él es el Dios que nos enseña provechosamente. Y luego dice: y que te encamina por el camino que debes de seguir. Todos nosotros necesitamos aprender hoy en este tiempo que hay alguien que tiene que guiarnos, se llama Dios. Estar dispuestos a ser enseñados por Dios y aprender de Dios. Estar dispuestos a que Dios nos guíe. Dios nos quiere enseñar el camino por donde tenemos que andar. Y mire, hasta el hombre más sabio de la tierra, el rey Salomón, tenía a su alrededor consejeros, tenía mariscales, tenía quien le aconsejara en la guerra, en la política, en la administración, en diferentes áreas. Usted y yo necesitamos empezar a volvernos a la Biblia, a la palabra de Dios, y entender que la Biblia dice que Jesús dijo: cuando Él venga, Él los guiará. Amados, alguien tiene que guiar nuestras vidas. Así como la palabra de Dios dice que un día estaban la Virgen María y el niño Jesús y José dormiditos,
Y llegó un ángel del Señor y le dijo: levántate, huye a Egipto, porque vienen para matar al niño. Esa es una guianza sobrenatural, espiritual. Proverbios 3:7 nos dice: por favor, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Queridos amigos, yo creo que ya es tiempo de llamarle a las cosas como mi convicción cree, y creer que este libro, la Biblia, es el manual del fabricante, el manual del constructor, que nos enseña por qué camino, por dónde tenemos que caminar. Todos necesitamos dejar de ser sabios en nuestra propia opinión y buscar el consejo sabio de Dios, la guianza de Dios para entrar por el camino correcto. La palabra de Dios dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Nosotros hemos recibido a Jesucristo, a su Santo Espíritu y a Dios Padre en nuestro corazón. Y Él, sin darnos mucha cuenta, pone el querer como el hacer en nuestras decisiones y nos guía. ¿Por qué? Porque todos los que son guiados son hijos de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios. Somos guiados por el Espíritu Santo y no estamos bajo la ley, sino bajo el Espíritu. Cuando venga el Espíritu Santo, dijo Jesucristo, Él los guiará toda verdad. Tenemos que empezar a consultar a nuestro Señor, el Espíritu Santo, en todas las cosas, y no ser sabio en mi propia opinión, no ser tosudo, sino preguntarle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué opinas de estas leyes? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué debo de hacer? Y empezar a que Él nos guíe. ¿Qué opinas de mi economía, en mi salud, en mi familia? Él tomará de lo que Dios, Jesucristo, nuestro Señor, nos enseñó y nos lo mostrará. Y usted y yo, queridos hermanos, tenemos que aprender a consultar, a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cree usted en Dios? Bueno, existe Dios. Necesitamos empezar a darle los buenos días, las buenas noches. Empezamos a decirle, la palabra comunión es unidos en lo común, comunión. Nosotros necesitamos tomarlo en cuenta en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias y aún como personas, porque Él es el que te va a enseñar las cosas y Él traerá a tu memoria todo lo que Jesucristo nos enseñó. Un día nuestro Señor Jesucristo le habló a un hombre que estaba en la isla de Patmos y empezó a hablarle, a decirle que les diera un mensaje a las 7 iglesias que estaban en Asia, y 7 indica la totalidad. Y el mensaje que les dio nuestro Señor Jesucristo junto con el Espíritu Santo fue el siguiente: a Éfeso le dijo que la iglesia de Éfeso había abandonado su primer amor. A la iglesia de Esmirna le dijo que sufriría tribulación por 10 días, pero que fuera fiel hasta el fin. A la iglesia de Pérgamo le dijo que necesitaba arrepentirse. A la iglesia de Tiatira le dijo que tenía dentro de la iglesia una falsa profetisa. A la iglesia de Sardis le dijo que se había quedado dormida del mundo espiritual. A la iglesia de Filadelfia le dijo: bravo porque has esperado con paciencia. Y finalmente a la iglesia de la Odisea le dijo que era una iglesia tibia e insípida y que Dios la vomitaría de su boca. Queridos hermanos, pero si volteamos el otro lado de la moneda, a todas las iglesias Dios les promete que a los que venzan serán recompensados por Cristo. Al que venciere, y empieza a decirle a esas mismas iglesias que amonestó para que corrigieran el rumbo de su caminar, le dice ahora a Éfeso
te daré a comer, si al que venciere le daré a comer el árbol de la vida. Le dice a Esmirna, al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Le dice a Pérgamo, te daré a comer maná escondido y te daré una piedrecita blanca con tu nombre nuevo. A Tiatira le dice, te daré autoridad sobre las naciones y te daré la estrella de la mañana. A Sardis le dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida eterna y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A Filadelfia le dice, yo te haré columna en el templo de mi Dios y ahí permanecerás, nunca más saldrás de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Finalmente le dice a la Odisea, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amados, la recompensa es maravillosa, la exhortación es fuerte, pero la recompensa es maravillosa. Al que venciere lo recompensaré grandemente. Imagínense estar sentado en el trono de Dios, junto con Dios. ¡Aleluya! Nosotros necesitamos pedir sabiduría. Como dice Santiago 1:5, el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios, y Dios se la dará abundantemente. El Espíritu Santo es el que puede empoderarnos, darnos poder. El Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu es el intercesor. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que reparte dones, talentos, de modo que nosotros podamos servir al Señor, caminar en el Señor y terminar la carrera, pelear la buena batalla de la fe y guardar la fe para el día de que venga nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que decirle a Dios, hazme entender, enséñame el camino por donde debo de andar. Tenemos que decirle al Señor, muéstrame, oh Dios, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres mi Dios. Amados hermanos, el sueño que yo tuve fue el siguiente. Veía a nuestro Señor Jesucristo delante de todas las multitudes. Verdad digo, no miento, y Dios lo sabe. Y separaba a muchos hacia la izquierda y a unos pocos hacia la derecha. Y yo me acercaba en el sueño y le decía, Señor, y solo se volteó y me dijo, esto es lo que preguntaré a los hombres al final de su camino. Como si me estuviera diciendo, estas son las preguntas del examen cuando comparezcas delante de mí. Y este sueño ahora sé que está en Mateo 25:31, que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones de la tierra, y apartará a unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a su derecha, aleluya, a las ovejas y a los cabritos a la izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, venid a mí, benditos de mi Padre, y heredar el reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Y entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti?
Y respondiendo el Rey Jesucristo les dirá: de cierto os digo que en cuanto a mí, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, los más pequeñitos, los más pobres, los más necesitados, los más desvalidos, en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Y nuestro Señor Jesucristo le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste con uno de estos más pequeñitos, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Queridos amados hermanos, yo no sé usted, pero es tiempo de apercibirnos, de despertar. Dios quiere extirpar el egoísmo. Quiere que sepamos que Dios hizo al fuerte para defender al débil, hizo al rico para bendecir al pobre, hizo al sabio para ilustrar al indocto. No nos hizo para vivir nuestras vidas autónomas, independientes. Nos hizo con un propósito. La Biblia dice que habiendo sido libertados del pecado, venimos a ser siervos de justicia, siervos de Dios. Esto es lo que te van a preguntar, me van a preguntar, lo dice la Biblia en Mateo 25, católica y cristiana, en el día del juicio. Arranquemos el egoísmo de nuestras vidas y seamos una bendición, una ayuda para otros. No pensemos solamente en nosotros, amados hermanos. Yo preguntaba y pregunto hoy: ¿de cuál grupo preferimos ser? ¿Del que pide una limosnita o del que da? Seguro todo el mundo contestará: prefiero ser del que da. Pues empieza a dar. ¿De cuál grupo quieres ser? ¿Del que tiene hambre y sed o del que tiene para darle de comer y de beber? Todos dirán: quiero ser el que da. Pues empecemos a darles de comer y de beber. Empecemos a vestirlos. Empecemos a visitarlos. Empecemos. ¿Cuánto tiempo tiene que no vamos a ver a un enfermo que no sea de tu familia? Queridos hermanos, amigos, todos los que nos hacen favor de permitirnos entrar en sus casas, tenemos que erradicar el egoísmo y empezar a preparar tal vez un día, no lo sé, las tortas de ir a un hospital donde la gente está esperando por su enfermo y llevarles tortas y café. Preparar unas monedas para que cualquiera que me diga una limosnita, traiga yo la moneda mínimo de a 10 para darles y bendecirlos. Porque tú naciste para ser una bendición, y no solo para los tuyos, para todo el que se encuentre contigo. Querida hermana, querido hermano, amigo, amiga, naciste para ser bendición. Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Termino con esto. En Amós 4:12 dice el Señor: por tanto, de esta manera te haré a ti. ¿Cuál manera? No aclara cuál es la manera. Bueno, la manera es: si fuiste alguien misericordioso, alguien que amó, alguien que bendijo, que ayudó, te hará Dios de la manera que trató a las ovejas. Venid a mí, benditos de mi Padre. Pero si fuimos egoístas, que solo vivimos para nosotros, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Por qué te he de hacer esto? ¿Por qué no te apercibiste que no era vivir solo para ti, mi casa, mi familia, mis hijos, mi dinero, mi bienestar, mi prosperidad?
Dios hizo a los ricos, dice la Biblia, para bendecir a los pobres. Siempre preferirás ser del que da, pues por el amor de Dios empecemos a dar. Siempre preferiremos ser del que viste, del que cubre. Prepara hoy en este tiempo uno de tus suéteres, y no de los peores, sino de los buenos, de tus chamarras, para vestir a alguien, para darle a alguien. Y prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amadísimos hermanos, un día, como dice la Biblia, que está determinado que el hombre muera una sola vez, no dos, y después de eso vaya a su juicio. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, siendo un alma generosa, siendo alguien que bendice, que ayuda, que puedes ver al más pequeñito y que esperas que un día Dios te diga: venid a mí, benditos de mi Padre, al reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, y oro y ruego al Señor que Dios arranque de nosotros el egoísmo y que podamos vivir siendo una bendición a los que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga y que Dios nos guíe a través de su Santo Espíritu. Amén. Por favor, le ruego, si le gustó, si le sirvió de algo de meditación, o si nos hace el grande favor, solamente comparta este video con alguien. Le ruego en el nombre de Jesús, comparta y hágase socia de este ministerio.